kiosco. Pues estas imágenes que vamos a ver a continuación le han dado la vuelta al mundo. Increíblemente lo que sucedió fue una irrupción autoritaria, violatoria del derecho internacional a la Embajada de México en Ecuador. Ahí tenemos incluso cómo golpean al representante diplomático mexicano. Hay que recordar que ya se había ordenado que saliera la embajadora Serur. Y pues tenemos a las fuerzas federales de Ecuador violando al derecho internacional. Y esto ha generado una condena prácticamente de todo el mundo, incluso de países que están mucho más cercanos a la derecha. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho el día de hoy la canciller Alicia Bárcena sobre la cronología de estos hechos, sobre la violación a diversas convenciones internacionales como la de Viena, como el Pacto de Bogotá y las implicaciones que esto tendría. Vamos a escuchar a la canciller mexicana. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional. Se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando de hecho al personal que se encontraba adentro. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la embajada. Personal de la Fuerza del Orden ingresó de manera ilegal, 2 vehículos de las fuerzas ecuatorianas y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de Cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada e ilegal, y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas, con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y es que lo que tiene de joven el empresario presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo tiene de autoritario. Ha quedado pintado de cuerpo entero ante el mundo y bueno, pues destacar que México no se va a quedar cruzado de brazos. No solo ya se rompieron las relaciones diplomáticas, sino se va a acudir a la Corte Internacional de Justicia y también habla de otras medidas inmediatas que está tomando el gobierno de México y las consecuencias que ha tenido esta decisión, insistir, del presidente ecuatoriano Noboa. Vamos a escuchar esto que plantea. Son 3 puntos esenciales que plantea la canciller mexicana Alicia Bárcena. Una vez que ocurre este lamentabilísimo incidente, el presidente nos dio instrucciones de romper relaciones diplomáticas con Ecuador y lo que hizo México fue, 1, condenamos pública y enérgicamente la violación de la inmunidad y el ingreso ilegal de las fuerzas de orden ecuatorianas a la embajada y la agresión física al personal. 2, anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano. 3, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. 4, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal. El gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente. La embajadora de México en Ecuador, expulsada, Raquel Serur, dio una conferencia en donde dijo sentirse orgullosa de representar al gobierno de México. Señala que las violaciones a las leyes internacionales corrieron a cargo de Ecuador, de la decisión de su presidente Noboa, y señala Raquel Serur que, bueno, pues esto es un atropello nunca antes visto en la historia de la diplomacia internacional. Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto
y con la satisfacción del deber cumplido. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Hay que destacar que ha habido una condena internacional a la que se ha sumado incluso Estados Unidos ante esta violación a las reglas de convivencia internacionales. Pero también países sudamericanos como Bolivia, con su presidente Arce, Brasil, con Lula da Silva, han manifestado su condena, incluso Boric de Chile. Así que hay que destacar que ha habido, pues, por parte del cuerpo diplomático mexicano una actuación intachable, hasta heroica, podríamos decirlo. Vamos a escuchar parte de lo que vivió este representante diplomático Roberto Canseco tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida. Y por cierto, peor imposible para Noboa, porque no solo tiene un descrédito internacional, sino al interior de Ecuador. Ya perdió la mayoría legislativa porque uno de los partidos dijo, así no vamos a continuar en esta colaboración, en esta unión con el gobierno de Noboa. Así que peor imposible para él. Hay que destacar que López Obrador es muy claro, dice que ni Augusto Pinochet se atrevió a tanto en los tiempos de la dictadura chilena. Indica que el gobierno de Ecuador está muy mal aconsejado. La mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. Y la canciller Alicia Bárcena es muy clara, dice que hay mecanismos para que se transite a través de la paz y del diálogo cuando hay diferendos entre países. Ahora estamos hablando de un asilo que se le había otorgado a Jorge Glass, considerado por México como un perseguido político. Dicen en Ecuador que no, pero todo esto se puede resolver siempre por la vía de la paz, del diálogo, nunca por una irrupción, metiendo a militares y fuerzas federales, allanando a una
embajada, golpeando la soberanía de México, y por eso señala Bárcena que es muy grave esta decisión que tomó el gobierno de Ecuador. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Imagínense cómo se puso la cosa, que hasta Argentina se solidarizó con México. Y dice López Obrador que hay otros países que a su manera se sumaron a este repudio, a este reclamo. Incluso destaca el caso de Nicaragua, que en solidaridad con México rompió relaciones con Ecuador. Hace López Obrador un agradecimiento a todos los países. 4 minutos y va a estar 3 minutos más. ¿Con qué imágenes estamos nosotros regresando a esta mañana 360, este eclipse total de sol? Hermoso, sobre todo, lo han gozado desde Mazatlán, Sinaloa, y ahí tenemos las imágenes de López Obrador y, por supuesto, de muchos mexicanos que hicieron el viaje y que están gozando justo este momento inédito, histórico. Y ya les comentaba que López Obrador ha hecho este acto, sobre todo unas palabras ha dirigido de agradecimiento hacia la comunidad internacional, porque se violó la soberanía de México en Ecuador, por donde se le vea. Ya sabemos que algunos hicieron maromas, incluso algunos mexicanos opositores se pusieron del lado de Noboa con tal de intentar golpear a López Obrador. Algunos mexicanos, estas plumas orgánicas, tratando de defender lo indefendible. La senadora del PAN, Lili Téllez, diciendo que se lo merece López Obrador. El atropello fue contra todos los mexicanos, de entrada. Pero bueno, ya sabemos que unos andan con la lógica de vamos a acusar a López Obrador con el rey de España, con el Papa, o sea, apelando al extranjero, con tal de sacar algo de raja política en nuestro país. Pero aquí tenemos las palabras de López Obrador en agradecimiento a la comunidad internacional. Decir que ayer hablé con Luis Arce, presidente de Bolivia, y fue muy fraterno. Y también estuve pendiente de la solidaridad expresada por Evo Morales. Y así otros gobiernos. Y sin que nosotros lo pidiéramos, Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador, y le agradecemos a Nicaragua, porque nobleza obliga, y vamos a continuar. Y a propósito de este tema, la canciller Alicia Bárcena considera que en general las fuerzas políticas mexicanas respondieron condenando esta violación a la soberanía mexicana. Incluso por ahí hay un tuit de Alito que condena esta intervención, pero insisto, hay otros actores políticos, otras como Lili Téllez, que prácticamente aplaudieron, no se diga algunas otras plumas orgánicas por ahí. A ver, hasta Alito condenó esto. ¿Qué dice el presidente nacional del PRI? Condeno el terrible actuar del gobierno de Ecuador al violar la soberanía mexicana con la irrupción a nuestra sede diplomática. Es un precedente desastroso para las relaciones internacionales. El gobierno ecuatoriano pisoteó la inviolabilidad establecida en la Convención de Viena. Por ahí tenemos al presidente del PAN, Marco Cortés, que a su estilo, ¿no? Porque por un lado condena lo ocurrido en la representación diplomática de México en Ecuador, pero por la otra
intenta justificar la acción, ¿no? Dice, esto no hubiera pasado si López Obrador no se mete en asuntos internos de otros países tratando de proteger criminales, ¿no? Echándole la bolita, pues, la culpa a López Obrador. Xóchitl Gálvez, bajo la misma lógica, ¿no? Sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador, se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Sobre esto, sobre las posturas políticas en México, habló la canciller Alicia Bárcena, pero tenemos un tuit más por ahí. No, ya, vámonos rápidamente a lo que dice la canciller Alicia Bárcena. Todas las fuerzas políticas en México, o la mayoría de las fuerzas políticas de México, independientemente del color, todas unieron su voz en defensa de nuestra patria. Y yo creo que de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos, que esto es importante transmitirlo, transmitir el orgullo que sentimos los mexicanos por nuestros mexicanos en el exterior, y desde aquí les ofrecemos a nuestra comunidad mexicana que quedó en el Ecuador aún, que lo seguiremos apoyando.